Estaba celebrando mi cumpleaños con mi familia en un restaurante, cuando una camarera deslizó discretamente una nota doblada sobre mi mesa. No bebas eso. Me quedé paralizada. Decidí cambiar mi copa de vino con la de mi nuera. Y lo que ocurrió solo 5 minutos después lo cambió todo. Mi nombre es Celeste Montgomery y tengo 62 años. Nunca pensé que mi cumpleaños número 62 sería el día que salvaría mi vida, pero también el día en que descubriría la profundidad de la traición familiar. Era una noche de viernes y mi hijo Marcus me había llevado a Giovanni's Trattoria, el restaurante italiano que tanto me gustaba en nuestro vecindario de Atlanta, Georgia. Lo había elegido porque sabía que era mi favorito, o eso creí. Alison Whitlock, mi nuera, estaba sentada frente a mí, sonriendo con esa sonrisa que siempre me había parecido un poco rígida, algo que solía atribuir a los nervios o a la timidez. El restaurante estaba lleno de familias celebrando. El ambiente era cálido y acogedor, con luces suaves que proyectaban un brillo dorado sobre las mesas de madera y el aroma de ajo y albahaca llenando el aire. Marcus había pedido una botella de Cabernet Californiano Svenon para el brindis, y me sentí genuinamente feliz de estar rodeada por mi pequeña familia. «Mamá, te ves radiante esta noche», dijo Marcus mientras servía vino en nuestras copas. Sus ojos brillaban con cariño, y por un momento me sentí la madre más afortunada del mundo. Alison asintió, su sonrisa no llegó del todo a sus ojos, pero estaba demasiado atrapada en la alegría del momento como para notarlo. Habíamos pedido nuestros platos favoritos. Yo elegí el pollo parmesano, mi opción habitual cada vez que venía aquí. Marcus decidió pedir espagueti a la boloñesa, y Alison pidió una ensalada César, diciendo que estaba cuidando su figura. Durante la cena, la conversación fluyó con facilidad. Marcus habló de su trabajo en la oficina de State Farm en el centro, y yo compartí historias sobre mis días de jardinería y la clase de yoga para adultos mayores a la que había empezado a asistir recientemente en el IMCA local. Pero había una sensación que no podía quitarme de encima, una tensión sutil que parecía irradiar de Alison. Cada vez que Marcus se giraba para hablar conmigo, ella lo observaba con una expresión que no lograba descifrar. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa, y la sorprendí revisando su teléfono celular varias veces de una manera que no era precisamente discreta. Cuando llegó el momento del brindis, Marcus se levantó, copa en alto. «Por mamá», dijo, con la voz cargada de emoción, «por ser la mujer más fuerte que conozco, por criarnos con tanto amor después de que papá falleció, y por enseñarme lo que realmente significa la resiliencia». Sus palabras calentaron mi corazón, y sentí como las lágrimas felices me llenaban los ojos. Alison también levantó su copa, pero noté que sus manos temblaban ligeramente. «Por Celeste», dijo ella, con una voz que sonaba un poco forzada para tratarse de un momento tan especial, por ser una suegra tan especial. La ligera pausa antes de la palabra especial llamó mi atención, pero decidí ignorarla. Justo cuando estaba a punto de llevar la copa a mis labios, sentí que alguien se acercaba a nuestra mesa. Era una de las camareras, una joven con el cabello castaño recogido en una cola de caballo. Se inclinó sutilmente, como si fuera a limpiar algo de la mesa, y deslizó un pequeño papel doblado junto a mi plato. El movimiento fue tan impecable que ni Marcus ni Alison se dieron cuenta. La camarera, Hada Reynolds, me lanzó una mirada intensa, casi urgente, antes de alejarse rápidamente hacia otra sección. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Con manos temblorosas, desdoblé el papel debajo de la mesa, manteniéndolo oculto. Las palabras estaban escritas con una letra clara y urgente. «No bebas eso. Tu vida está en peligro. Confía en mí». El mundo pareció detenerse. El ruido del restaurante se desvaneció en un murmullo lejano, y sentí como si estuviera observando la escena desde fuera de mi propio cuerpo. Mi primera reacción fue pensar que se trataba de una broma terrible, pero la expresión en los ojos de la camarera transmitía una seriedad que no podía ignorar. Miré mi copa de vino, que segundos antes había estado tan ansiosa por probar. Ahora parecía siniestra. Logré mantener el rostro neutral mientras mi mente se llenaba de preguntas y miedo. Marcus y Alison seguían conversando, ajenos a lo que acababa de suceder. «Disculpen», dije, esperando que mi voz sonara natural. «Necesito ir al baño un momento». Me levanté con las piernas temblorosas, guardando el papel en mi bolsillo. Mientras caminaba hacia el fondo,
Mi mente era un torbellino de preguntas y terror. En el baño, releí la nota, esperando que las palabras cambiaran mágicamente. La letra era femenina, apresurada, pero legible. No había firma ni explicación adicional, solo esa advertencia directa y aterradora. Cuando regresé a la mesa, intenté actuar con normalidad, pero por dentro estaba aterrada. Miré a Marcus y a Allison con nuevos ojos. Marcus parecía completamente normal, hablando animadamente sobre sus planes para remodelar la cocina. Pero Allison, algo era diferente en ella. Sus ojos se movían nerviosamente entre mi copa y mi rostro, como si estuviera esperando que ocurriera algo. Fue entonces cuando tomé una decisión que lo cambiaría todo. Cuando Marcus se giró para llamar al camarero y pedir más pan, aproveché ese instante de distracción. Con un movimiento rápido y casual, cambié mi copa por la de Allison. El líquido era idéntico, el mismo Cabernet que habíamos estado bebiendo toda la noche. Finalmente dije, levantando la copa que ahora era la mía. Un brindis por este hermoso momento familiar. Marcus sonrió ampliamente y levantó su copa. Allison, sin darse cuenta del cambio, levantó la suya también, la que originalmente había sido mía. Bebimos al mismo tiempo. El vino sabía igual que siempre, pero apenas podía concentrarme en el sabor. Estaba observando a Allison atentamente, buscando cualquier señal de que algo andaba mal. Al principio, no pasó nada. Seguimos comiendo y conversando. Marcus me habló sobre un ascenso que esperaba recibir en su empresa, y yo le conté sobre mi plan de visitar a mi hermana en Portland, Oregón, ese otoño. Allison participaba en la conversación, pero parecía cada vez más inquieta. Fue exactamente 5 minutos después del brindis cuando todo comenzó. Allison se llevó una mano al estómago, con una expresión de confusión en el rostro. «Me siento un poco rara», murmuró. Marcus inmediatamente se mostró preocupado y le preguntó si estaba bien. Ella negó con la cabeza, diciendo que probablemente había comido algo en el almuerzo que no le cayó bien, pero entonces su rostro comenzó a palidecer visiblemente. Sus manos empezaron a temblar, no por nervios como antes, sino de forma incontrolable. «De verdad no me siento bien», susurró, y vi gotas de sudor formarse en su frente, a pesar de que el restaurante estaba agradablemente fresco. Marcus se levantó de inmediato, sujetando a su esposa por los hombros. «Cariño, ¿qué te pasa?», preguntó, con la voz alarmada. Yo permanecí sentada, observando la escena con una mezcla de horror y una terrible fascinación. Allison intentó ponerse de pie, pero sus piernas cedieron. Se desplomó de nuevo en la silla, respirando de manera errática. Sus ojos estaban vidriosos y su piel había adquirido un tono grisáceo que me aterrorizó. «Llama al 911», le grité a Marcus, aunque mi voz sonó inquietantemente calmada dada la situación. El pánico se apoderó del restaurante cuando los demás comensales se dieron cuenta de que algo grave estaba ocurriendo. Mientras esperábamos a los paramédicos, mi mente no dejaba de repetir las palabras de la nota: «Tu vida está en peligro». Y ahora sabía, con una certeza que helaba la sangre, que la persona que había estado en peligro era yo. El viaje en ambulancia al centro médico St. Jude fue una pesadilla. Allison había perdido el conocimiento y los paramédicos trabajaban frenéticamente para estabilizarla. Marcus me tomó de la mano en el asiento trasero, con los ojos llenos de terror y confusión. Yo apretaba la nota de la camarera en el puño, sintiendo que era la única prueba de que no me estaba volviendo loca. En la sala de emergencias, los médicos se llevaron inmediatamente a Allison. Marcus y yo nos quedamos sentados en esas incómodas sillas de plástico que parecen diseñadas para hacerte sentir aún más miserable de lo que ya estás. El olor a desinfectante me provocaba náuseas, y las luces fluorescentes creaban una atmósfera fría e implacable. «No entiendo qué pasó», murmuró Marcus por 5ª vez, pasándose las manos por el cabello. «Ella estaba bien hace 1 hora. Tal vez fue algo que comió o una gripe estomacal». No respondí. Aún no podía hablarle de la nota. No hasta estar segura de lo que realmente había sucedido. Pero en el fondo sabía que no se trataba de una simple intoxicación alimentaria. Las palabras de la camarera resonaban en mi cabeza como una alarma constante. Después de lo que parecieron horas, un joven médico con barba se acercó a nosotros. Su expresión era seria, y pude ver en sus ojos que traía noticias que no sabía cómo dar. «¿Son familiares de Allison Whitlock?»,
Preguntó. Soy su esposo, respondió Marcus de inmediato. Y esta es mi madre. ¿Cómo está Allison? El médico se sentó frente a nosotros, lo que me dijo de inmediato que las noticias no eran buenas. Su esposa está estable por ahora, pero necesitamos hablar sobre qué causó su colapso. Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Los resultados del análisis de sangre muestran la presencia de dioxina en niveles extremadamente altos. Marcus frunció el ceño. ¿Dioxina? ¿Qué es eso? Es un medicamento para el corazón, explicó el médico. En dosis normales ayuda a regular el ritmo cardíaco, pero la cantidad que encontramos en su organismo es potencialmente letal. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Está diciendo que alguien la envenenó? Pregunté, con la voz temblorosa. No puedo hacer esa determinación, respondió el médico con cautela. Pero puedo decirle que esta cantidad de dioxina no entró en su sistema de manera accidental. Tendremos que contactar a la policía para investigar. Marcus se levantó bruscamente y comenzó a caminar de un lado a otro en el pequeño espacio. Esto es imposible, murmuró. Nadie querría hacerle daño a Allison. Ella es una buena persona. ¿Quién haría algo así? Yo conocía la respuesta, pero aún no podía decirla. Necesitaba más información. Doctor, dije, ¿es posible que alguien ponga este medicamento en una bebida? Definitivamente, respondió. La dioxina puede disolverse en líquidos y, en este caso, también detectamos alcohol en su sistema, lo cual puede intensificar los efectos tóxicos. Esa fue la confirmación que necesitaba. Saqué la nota del bolsillo con manos temblorosas y se la mostré a Marcus. Sus ojos se abrieron de par en par al leer las palabras. Mamá, ¿de dónde sacaste esto? Preguntó, con la voz quebrada. Se lo conté todo. La camarera, el mensaje, mi decisión de cambiar las copas. Con cada palabra, vi cómo el color desaparecía del rostro de Marcus. Cuando terminé, se dejó caer en la silla como si hubiera perdido toda su fuerza. No puede ser, susurró. ¿Estás diciendo que alguien intentó envenenarte? Eso es exactamente lo que estoy diciendo, respondí con firmeza, aunque por dentro estaba temblando. El médico escuchó con una expresión grave. Informaré de esto a la policía de inmediato, dijo. Y también vamos a necesitar realizar análisis de sangre a ambos para asegurarnos de que no hayan ingerido nada peligroso. Cuando el médico se fue, Marcus y yo nos quedamos sentados en silencio. Podía ver su mente trabajando, procesando la información, llegando a conclusiones que no quería aceptar. Marcus, dije suavemente, necesito preguntarte algo, y quiero que pienses bien antes de responder. Él me miró, con los ojos llenos de dolor. ¿Has notado algo extraño en el comportamiento de Allison últimamente? ¿Algo diferente en casa? Marcus tardó mucho en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. Hace unos meses empezó a preocuparse mucho por tu salud. Se detuvo, como si no quisiera continuar. ¿Qué tipo de preocupaciones? Insistí. Ella seguía diciendo que a veces te veía confundida, que olvidabas cosas, que quizá deberíamos empezar a considerar opciones de cuidado para ti. Las palabras parecían causarle dolor físico al decirlas. Mi sangre se heló. ¿Opciones de cuidado? ¿Un asilo de ancianos? Dijo que había investigado algunos lugares muy bonitos, que sería mejor para ti tener atención profesional, murmuró Marcus, incapaz de mirarme a los ojos. Marcus, dije, con la voz temblorosa. No tengo problemas de memoria. No estoy confundida. Estoy perfectamente bien. Lo sé, susurró. Dios mío, lo sé. Pero ella era tan convincente. Me mostró artículos sobre la demencia temprana, me habló de señales de alerta, y yo quería creer que solo estaba cuidándote. ¿Qué más? Pregunté, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Marcus se cubrió el rostro con las manos. El mes pasado sugirió que yo obtuviera poder legal sobre tus finanzas. Dijo que solo era una precaución por si algo te pasaba. Su voz se quebró. Estuve a punto de aceptar. Pensé que era lo responsable. Me sentí enferma. Toda la imagen comenzaba a tomar forma, y era más horripilante de lo que había imaginado. Allison no solo había planeado envenenarme.
Había estado preparando el terreno para que mi muerte pareciera inevitable, incluso esperada. ¿Hay algo más?, continuó Marcus, con la voz apenas audible. Hace 3 semanas encontré frascos de pastillas en su bolso. Cuando le pregunté, dijo que eran vitaminas para ella. Pero ahora que lo pienso, nunca la vi tomarlas. ¿Recuerdas qué tipo de pastillas eran? No lo sé. Eran pastillas blancas pequeñas, pero había muchas, en distintos frascos. En ese momento, una enfermera se acercó a nosotros. ¿Señora Montgomery?, preguntó. Soy Celeste Montgomery, respondí. La policía está aquí y le gustaría hablar con usted. Además, el médico quiere informarle sobre algo que encontramos en los análisis adicionales. Seguimos a la enfermera hasta una sala privada donde nos esperaban 2 detectives y el médico que habíamos conocido antes. La expresión del médico era aún más seria que antes. Hemos realizado análisis más detallados, comenzó. Y encontramos algo inquietante. La señora Whitlock no solo tenía dioxina en su organismo, también tenía rastros de otros medicamentos cardíacos. Parece que había estado ingiriendo pequeñas cantidades durante un periodo prolongado. Mi mundo dio vueltas. ¿Está diciendo que alguien me ha estado envenenando gradualmente? Esa es la explicación más probable de lo que estamos viendo, confirmó el médico. Una de las detectives, una mujer de mediana edad con el cabello entrecano, la teniente detective Lee, se inclinó hacia adelante. Señora Montgomery, ¿ha estado tomando algún medicamento recientemente? ¿Ha notado síntomas inusuales? Pensé en los últimos meses, los mareos ocasionales que había atribuido a la edad, la fatiga que creí normal, los momentos de confusión que me habían preocupado, pero que decidí ignorar. Sí, susurré. He estado sintiendo cosas, pero pensé que solo era parte de envejecer. Marcus apretó mi mano. Mamá, ¿por qué no me dijiste nada? Porque no quería preocuparte, respondí. Y porque Allison me aseguró que era normal para mi edad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una acusación. Y fue entonces cuando me di cuenta de que mi propia nuera había estado intentando matarme lenta y sistemáticamente, mientras convencía a mi hijo de que yo estaba perdiendo la razón. El monstruo no había venido de afuera. Había estado viviendo dentro de mi propia familia. Los días siguientes pasaron como una pesadilla a cámara lenta. Allison estaba en la unidad de cuidados intensivos, estable pero aún inconsciente. Marcus no se separó de mi lado, como si temiera que algo pudiera pasarme si me dejaba sola. La culpa lo consumía, y podía verlo en cada línea de su rostro. La detective Lee me había visitado 3 veces en los últimos 4 días. Era una mujer meticulosa, con unos ojos que parecían ver a través de las mentiras, y cada conversación revelaba más piezas del horrendo rompecabezas en que se había convertido mi vida durante los últimos meses. Señora Montgomery, dijo en nuestro último encuentro, hemos estado investigando el pasado de su nuera. Lo que encontramos es preocupante. Estábamos sentados en mi sala de estar, la misma habitación donde Allison había venido tantas veces a cuidarme durante mis supuestos episodios de confusión. Ahora, cada rincón de ese lugar se sentía contaminado por sus mentiras. Allison trabajó como asistente de enfermería certificada, CNA, durante 5 años antes de casarse con su hijo, continuó la detective Lee. Tenía acceso a medicamentos y conocía perfectamente los efectos de distintas sustancias. Marcus, sentado a mi lado, se veía más demacrado cada día. ¿Pero por qué querría hacerle daño a mamá?, preguntó. Nunca sentí que tuviera un problema con ella. La detective intercambió una mirada significativa conmigo antes de responder. Señor Montgomery, revisamos los registros financieros de su madre. ¿Sabe usted que es el único beneficiario de su testamento? Por supuesto, respondió Marcus. Es mi madre, pero eso no significa nada. Yo nunca quise que le pasara algo por dinero. No, pero su esposa sí sabía de la herencia, dijo la detective suavemente. Y según nuestra investigación, ella lo había estado presionando para que su madre hiciera cambios en sus documentos legales. Recordé todas esas conversaciones aparentemente inocentes en las que Allison sugería que sería prudente tener mis asuntos en orden, como insistía en acompañarme a las citas médicas, siempre con esa sonrisa preocupada y esa voz llena de falsa compasión. Hay algo más, continuó la detective Lee.
Encontramos correspondencia en la computadora de Allison. Ella había estado investigando residencias asistidas especializadas en pacientes con demencia, lugares muy caros donde los residentes rara vez reciben visitas familiares. Se me revolvió el estómago. Estaba planeando internarme. Eso parece, confirmó. Pero no solo eso. También encontramos búsquedas sobre cómo acelerar el deterioro cognitivo en los ancianos y métodos para hacer que una muerte parezca natural en pacientes con afecciones cardíacas. Marcus se levantó de golpe y caminó hacia la ventana. Sus hombros temblaban. Dios mío, murmuró. ¿Qué clase de monstruo es ella? Pero yo necesitaba saber más. En los últimos días, había estado recordando incidentes que en su momento parecían insignificantes, pero que ahora adquirían un significado siniestro. Detective Lee, dije, creo que necesito contarle otras cosas que han estado pasando. Durante la siguiente hora, lo relaté todo. Como Allison había empezado a visitarme con más frecuencia meses atrás, siempre trayendo té o algún bocadillo especial. Como después de esas visitas me sentía extrañamente cansada y confundida. Como había comenzado sutilmente a cuestionar mi memoria delante de Marcus. Decía cosas como, Celeste, ¿no recuerdas que ya me contaste esa historia ayer? Oh, cariño, me acabas de preguntar eso hace 5 minutos. Empecé a dudar de mí misma. Pensé que tal vez de verdad estaba perdiendo la memoria. Marcus se apartó de la ventana, con el rostro lleno de horror. Y le creí, susurró. Cada vez que ella volvía a casa y me decía que habías tenido un episodio, le creía. Pensé que estaba siendo una buena esposa al cuidarte. La detective Lee tomó notas meticulosamente. ¿Recuerda algún episodio específico, señora Montgomery? Sí, respondí, sintiendo como la rabia empezaba a reemplazar al miedo. Hace 2 meses. Allison vino a almorzar. Trajo una sopa casera, dijo que había hecho demasiada y no quería que se desperdiciara. Después de comerla, me sentí tan mal que tuve que acostarme. Cuando Marcus llegó esa noche, ella le dijo que me había encontrado confundida, que no recordaba haber almorzado con ella. ¿Y qué recordaba usted? Recordaba perfectamente el almuerzo, pero me sentía tan enferma y desorientada que no pude defenderme. Marcus me llevó al médico al día siguiente, pero para entonces ya me sentía mejor. El médico dijo que probablemente era solo un virus estomacal. Marcus se dejó caer en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. Te estaba envenenando poco a poco, murmuró. Yo la ayudé a convencerte de que te estabas volviendo loca. No es tu culpa, dije, aunque por dentro sentía una mezcla compleja de dolor y comprensión. Ella es muy buena manipulando. Me manipuló a mí también. La detective Lee cerró su cuaderno. Señora Montgomery, hay una cosa más que necesita saber. La camarera que le dio la nota, Hada Reynolds, es estudiante de enfermería. Su abuela murió hace 2 años en circunstancias similares a las que usted describe. Mi sangre se heló. ¿Qué quiere decir? La abuela de Hada, Eleanor Washington, comenzó a mostrar signos de confusión y deterioro cognitivo. Su familia pensó que era demencia natural. Fue ingresada en una residencia asistida donde murió 6 meses después por insuficiencia cardíaca. Pero Hada siempre sospechó que algo no estaba bien. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? La persona que cuidaba a la abuela de Hada, la que convenció a la familia de que necesitaba atención institucional, era Allison Whitlack. En ese momento usaba su apellido de soltera, Allison Peters. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcus levantó lentamente la cabeza, con los ojos llenos de una aterradora comprensión. ¿Está diciendo que mi esposa, que ya había hecho esto antes? Eso es exactamente lo que estamos investigando, confirmó la detective. Hada reconoció a Allison en el restaurante. La había estado siguiendo discretamente durante semanas, tratando de averiguar si sus sospechas eran correctas. Cuando vio lo que parecía una situación familiar, decidió actuar. Pensé en aquella joven camarera que me había salvado la vida, una desconocida que había mostrado más preocupación por mi bienestar que mi propia nuera. ¿Dónde está Hada ahora? Pregunté. Me gustaría agradecerle. Está cooperando plenamente con nuestra investigación, y creo que a ella también le gustaría hablar con usted. Marcus finalmente habló, con la voz quebrada por la emoción. Mamá, lo siento mucho.
Siento haberte dudado. Siento haber permitido que ella te hiciera esto. Extendí la mano y tomé las suyas entre las mías. Estaban frías y temblorosas. Marcus, escúchame. Allison es una manipuladora experta. Esto no es tu culpa. Pero debería haber visto las señales, insistió. Debería haber sabido que algo estaba mal. ¿Cómo podrías haberlo sabido? Respondí. Ella se presentaba como la nuera perfecta, preocupada por su suegra anciana. Cualquiera habría pensado que estaba siendo amable. La detective Lee se levantó. Señora Montgomery, necesitaremos que venga mañana a la comisaría de la policía de Atlanta para dar una declaración formal. También queremos que hable con Hada Reynolds, si está dispuesta. Por supuesto, respondí. Haré todo lo que sea necesario. Después de que la detective se fue, Marcus y yo permanecimos sentados en silencio durante mucho tiempo. El peso de todo lo que habíamos descubierto era abrumador. Marcus, dije finalmente, hay algo que necesitas entender. Todos estos meses en los que me sentí confundida y enferma, lo peor no fue el malestar físico. Lo peor fue pensar que te estaba decepcionando, que me estaba convirtiendo en una carga para ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca fuiste una carga, mamá. Nunca. Ahora lo sé. Pero en esos momentos en que Allison me decía que estaba preocupada por mi deterioro mental, sentía que no solo estaba perdiendo la mente, sino también tu respeto y tu amor. Ella sabía exactamente qué botones presionar, murmuró Marcus. Sabía que mi mayor miedo era perderte de la misma manera en que perdí a papá. Mi exesposo había muerto de Alzheimer cuando Marcus tenía 25 años. Había sido una experiencia devastadora para toda la familia, ver a ese hombre fuerte y brillante desvanecerse gradualmente hasta convertirse en una sombra de sí mismo. Allison utilizó esa experiencia en nuestra contra. Continué. Sabía que tendrías miedo de que yo siguiera el mismo camino que tu padre, y explotó ese miedo para manipularte. Marcus asintió lentamente. Y caí completamente en su trampa. Tenía tanto miedo de verte deteriorarte que no cuestioné nada de lo que ella me decía. Marcus, ¿cuándo fue la primera vez que Allison mencionó mi supuesta confusión? Pensó un momento. Fue poco después de que la abuela Margaret falleciera y me dejara esa herencia. Mi madre había fallecido hacía 8 meses, dejándome una suma considerable de dinero que yo planeaba dejarle a Marcus. Pero ahora comprendía que ese había sido el detonante del plan de Allison. Ella sabía del dinero, dije más para mí que para él. Sabía todo. Lo sabía todo, confirmó Marcus con amargura. Sobre tu testamento, sobre la herencia de la abuela, sobre mis miedos respecto a tu salud, y usó cada pieza de información para construir su plan perfecto. Esa noche, mientras yacía en la cama mirando el techo, no podía dejar de pensar en lo cerca que había estado de perderlo todo. No solo mi vida, sino mi dignidad, mi independencia y mi relación con mi hijo. Allison había planeado robar todo lo que me importaba, y había estado a punto de lograrlo. Pero había subestimado una cosa, el poder de una desconocida compasiva que se negó a quedarse en silencio cuando vio el peligro. Y al final, eso fue su perdición. Hada Reynolds tenía los ojos más decididos que había visto en mi vida. Cuando nos encontramos en la cafetería cerca de la comisaría de la policía de Atlanta, pude ver en ella una fortaleza que me recordaba a mí misma a su edad. Era menuda, apenas tenía 23 años, pero había algo en su presencia que irradiaba una sabiduría que solo proviene del dolor. Señora Montgomery, dijo sentándose frente a mí. He estado esperando este momento durante 2 años. Hada, respondí, tomando sus manos entre las mías. No tengo palabras para agradecerte lo que hiciste. Me salvaste la vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. Ojalá también hubiera podido salvar a mi abuela. Durante la siguiente hora, Hada me contó toda la historia de lo que le había sucedido a su abuela, Eleanor Washington. Fue un relato estremecedor porque era demasiado similar a lo que me había estado ocurriendo a mí. La abuela Eleanor era la mujer más fuerte que conocí, comenzó Hada. A los 78 años todavía trabajaba en su jardín, cocinaba para toda la familia los domingos y manejaba sus propias finanzas. Era completamente independiente. ¿Cómo conoció a Allison? Pregunté. Mi abuela se cayó en el supermercado y se lastimó la muñeca. Allison estaba allí.
Se presentó como CNA y se ofreció a ayudarla. Parecía tan amable, tan preocupada por una mujer mayor a la que ni siquiera conocía. Hada dio un sorbo a su café antes de continuar. Allison empezó a visitar a mi abuela con regularidad, llevándole comida y ayudándola con las compras. Decía que se sentía sola porque no tenía familia cerca y que cuidar de la abuela Eleanor la hacía sentirse útil. «¿Y tu familia pensó que era maravilloso?», dije, adivinando el resto. «Exactamente. Todos estábamos muy agradecidos de que alguien se preocupara por ella. Yo estaba en la universidad. Mis padres trabajaban turnos dobles. Allison parecía un regalo del cielo». ¿Cuándo empezó el problema? Hada suspiró profundamente. Después de 2 meses, Allison empezó a mencionar pequeños incidentes, que había encontrado a la abuela confundida, que había olvidado apagar la estufa, que había repetido la misma historia varias veces. Cosas pequeñas, pero preocupantes. Se me revolvió el estómago al reconocer el patrón. Y ustedes le creyeron. Al principio no queríamos aceptarlo, pero Allison era muy convincente. Nos mostró artículos sobre la demencia, habló de señales de alerta, y poco a poco empezamos a notar cosas en la abuela que antes no habíamos visto, como que parecía más cansada. A veces se mostraba confundida cuando hablábamos por teléfono. Había días en que no recordaba conversaciones que habíamos tenido. Allison nos convenció de que teníamos que aceptar la realidad de que la abuela estaba deteriorándose. Hada hizo una pausa, luchando contra las lágrimas. La parte más horrible es que la abuela también empezó a dudar de sí misma. Me decía, «Hada, creo que algo anda mal conmigo. Allison dice que olvido cosas y quizá tenga razón». «Dios mío», murmuré. Eso es exactamente lo que me estaba pasando a mí. Sí, y entonces Allison empezó a sugerir que tal vez era hora de considerar una residencia especializada. Dijo que había encontrado un lugar maravilloso, muy caro pero excelente, Serenity Pines Assisted Living, donde la abuela recibiría el cuidado que necesitaba. ¿Y la familia estuvo de acuerdo? No de inmediato, pero Allison fue persistente. Nos decía que éramos egoístas por mantener a la abuela en casa cuando claramente necesitaba atención profesional, que estábamos poniendo nuestros sentimientos por encima de su bienestar. Conocía esa táctica, culpa disfrazada de preocupación legítima. ¿Cuánto tiempo estuvo tu abuela en esa residencia? 6 meses, respondió Hada, con la voz quebrada. 6 meses antes de morir de lo que dijeron que fue una insuficiencia cardíaca natural. Pero cuando iba a visitarla allí, algo no estaba bien. La abuela me susurró que Allison la visitaba a menudo, siempre llevándole vitaminas especiales que el médico le había recetado. ¿Investigaste esas vitaminas? Lo intenté, pero para entonces ya era demasiado tarde. La abuela había muerto y cuando pregunté por los medicamentos, me dijeron que toda su información médica era confidencial. Hada se secó los ojos con una servilleta. Pero yo sabía que algo estaba mal. Mi abuela había tenido un corazón perfectamente sano toda su vida. No tenía antecedentes de problemas cardíacos. ¿Qué hiciste entonces? Empecé a investigar por mi cuenta. Descubrí que Allison había trabajado en esa residencia antes de conseguir el empleo como CNA. También encontré que había otros casos similares. Personas mayores que habían sido ingresadas allí tras un deterioro cognitivo repentino y que habían muerto por problemas cardíacos en un periodo relativamente corto. ¿Se lo dijiste a alguien? Lo intenté, pero no tenía pruebas reales, solo sospechas. La policía me dijo que las personas mayores con demencia mueren por complicaciones todo el tiempo. Los administradores de la residencia dijeron que habían hecho todo lo posible por sus pacientes. Nadie quiso escuchar a una estudiante universitaria que estaba procesando su duelo de manera poco saludable. Pero no te rendiste. No podía rendirme. Cuando vi a Allison en ese restaurante, fue como ver un fantasma. La había estado siguiendo discretamente durante semanas, tratando de reunir pruebas. Cuando la vi contigo y vi la forma en que miraba tu copa de vino, supe que estaba a punto de hacer lo mismo otra vez. ¿Cómo supiste que era el vino? La vi poner algo en tu copa cuando tú y tu hijo estaban distraídos hablando. Fue muy sutil, pero yo la estaba observando específicamente a ella. En ese momento, tuve que tomar una decisión. Quedarme en silencio y arriesgarme a que otra persona muriera, o actuar sin pruebas sólidas. Gracias a Dios decidiste actuar. Hada asintió.
Pero lo que más me aterra es pensar en cuántas otras personas, como mi abuela y como tú, Allison, ha lastimado. ¿Cuántas familias han sufrido porque una mujer decidió que podía obtener dinero y poder manipulando a ancianos vulnerables? Esa tarde, Marcus vino a recogerme después de mi reunión con Jada. Durante el camino a casa, le conté todo lo que había aprendido sobre el patrón de comportamiento de Allison. Marcus, dije, necesito preguntarte algo más, y quiero que seas completamente honesto conmigo. Por supuesto, mamá, pregúntame lo que quieras. ¿Allison mencionó alguna vez algo sobre mi testamento o la planificación financiera? Marcus se puso visiblemente tenso. Sí, admitió tras una pausa. Hace unos 3 meses empezó a sacar el tema con frecuencia. Dijo que era importante asegurarse de que tus asuntos estuvieran en orden, especialmente con tu supuesto deterioro mental. ¿Qué tipo de sugerencias hizo? Quería que te convenciera de darme un poder notarial. Dijo que sería más fácil manejar tus finanzas si te pasaba algo. También sugirió que deberías considerar poner la escritura de tu casa a mi nombre para evitar complicaciones legales más adelante. Mi sangre se heló. ¿Y qué pensaste de esas sugerencias? Al principio me resistí. Parecía prematuro, pero Allison fue muy insistente. Dijo que era lo responsable, que esperar hasta que fuera demasiado tarde sería un terrible error. Marcus, dije. ¿Firmé algún documento en las últimas semanas sin recordarlo claramente? Su silencio fue respuesta suficiente. Marcus, necesito que me digas la verdad. Hace 2 semanas, murmuró finalmente. Allison dijo que habías tenido un episodio particularmente grave, que estabas muy confundida y que habías expresado preocupación por tus finanzas. Dijo que nos habías pedido que fuéramos para ayudarte a organizar algunos papeles. Y cuando llegamos, parecías un poco desorientada. Allison había preparado unos documentos. Dijo que habían sido recomendados por tu abogado. Dijiste que querías firmarlos para dejar todo en orden. ¿Qué documentos eran? Un poder notarial limitado y una adición a tu testamento. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Una adición? Allison dijo que querías agregar una cláusula que me diera control inmediato sobre tus bienes si eras declarada mentalmente incompetente. Marcus, dije, con la voz temblorosa. Yo nunca solicité esos documentos. Nunca hablé con mi abogado sobre eso. Allison me drogó ese día para hacerme parecer confundida y luego me manipuló para firmar documentos que jamás habría firmado en mi estado normal. Marcus detuvo el auto en el estacionamiento de un centro comercial local y se cubrió el rostro con las manos. Dios mío, mamá. Fui un completo idiota. Debería haber cuestionado todo. Debería haber insistido en hablar directamente con tu abogado. No te culpes. Ella se había estado preparando para este momento durante meses. Te condicionó a creer que yo estaba enferma, que mi juicio estaba comprometido. Cuando llegó el momento de actuar, ya estabas preparado para aceptar su versión de los hechos. ¿Qué vamos a hacer con esos documentos? Vamos directamente a mi abogado mañana y vamos a anularlo todo. Explicaré las circunstancias en las que fueron firmados y me aseguraré de que Allison nunca tenga acceso a un solo centavo de mi dinero. Esa noche, mientras Marcus llamaba a su abogado para programar una cita de emergencia, me senté en mi estudio y revisé todos mis documentos financieros. La magnitud de lo que Allison había estado planeando era aterradora. Con esos documentos que había firmado bajo la influencia de sus drogas, habría tenido control virtual sobre todo mi patrimonio. Una vez que lograra que me internaran en una residencia como paciente con demencia, habría podido manipular mi dinero libremente mientras me mantenía sedada y aislada. Y, eventualmente, cuando ya no fuera útil mantenerme con vida, habría encontrado la manera de acelerar mi muerte, tal como había hecho con la abuela de Jada. Era un plan perfecto ejecutado por una mujer que había convertido el asesinato en una forma de arte. Pero había cometido un error fatal. Subestimó la determinación de una joven que se negó a olvidar a su abuela, y eso fue su perdición. Allison despertó del coma 4 días después de beber el veneno destinado a mí. Cuando el detective le llamó para informarme, sentí una extraña mezcla de alivio y aprensión. Por un lado, me alegraba de que no hubiera muerto. Por monstruosa que fuera, no quería su muerte en mi conciencia. Por otro lado, sabía que su despertar significaba que tendría que enfrentarla cara a cara. ¿Cómo está? Pregunté por teléfono.
Físicamente, se está recuperando bien, respondió el detective Lee. Pero mentalmente, bueno, está muy agitada. Ha estado preguntando constantemente por su esposo, y cuando le dijimos que usted estaba bien, su reacción fue intensa. ¿Qué tipo de reacción? Negación total. Insiste en que hubo algún tipo de error, que jamás haría daño a nadie. Pero lo más preocupante es que también ha estado preguntando específicamente por usted, señora Montgomery. ¿Quiere verla? Se me revolvió el estómago. ¿Tengo que verla? No está obligada, pero podría ser útil para el caso. A veces, cuando los sospechosos son confrontados directamente por sus víctimas, revelan información importante, pero entiendo completamente si no se siente cómoda. Lo pensé por un momento. Parte de mí quería esconderse, fingir que Allison no existía y dejar que la justicia siguiera su curso sin mi participación directa. Pero otra parte de mí, una parte más fuerte, quería mirarla a los ojos y decirle que no había logrado destruirme. Lo haré, dije finalmente. Pero quiero que Marcus esté presente. Por supuesto. Mañana por la tarde. ¿Le parece bien? Esa noche, Marcus y yo nos sentamos en mi cocina, bebiendo té y preparándonos mentalmente para lo que estaba por venir. Había sido increíblemente protector conmigo desde que descubrimos la verdad, casi como si temiera que Allison pudiera hacerme daño incluso desde su cama de hospital. Mamá, dijo, no tienes que hacer esto. Podemos dejar que la policía y los abogados se encarguen de todo. Sí, tengo que hacerlo, respondí con más firmeza de la que sentía. Necesito verla. Necesito entender cómo pude haber estado tan ciega durante tanto tiempo. No estaba ciega. Es una manipuladora experta. Tal vez. Pero también creo que una parte de mí no quiso ver las señales porque quería creer que por fin tenía una nuera que se preocupaba por mí. Marcus tomó mi mano. Mamá, siempre has tenido personas que se preocupan por ti. Me tienes a mí. Lo sé, cariño, pero es diferente. Tú eres mi hijo. Se supone que debes quererme. Allison eligió estar en mi vida. O eso creí. La idea de que alguien me eligiera, de que me considerara digna de afecto sin una obligación familiar, significaba mucho para mí. Y ella se aprovechó de eso. Sí, se aprovechó de mi soledad, de mi deseo de ser amada, de mi miedo a envejecer. Conocía exactamente mis puntos vulnerables y los usó en mi contra. Al día siguiente, cuando entramos al hospital, sentí que caminaba hacia mi propia ejecución. El detective Lee nos escoltó por pasillos que olían a desinfectante y dolor hasta llegar a la habitación donde Allison estaba bajo custodia. Había un oficial de policía en la puerta, lo que me hizo sentir un poco más segura. Pero cuando el detective abrió la puerta y vi a Allison por primera vez desde aquella horrible noche en el restaurante, toda mi preparación mental desapareció. Estaba pálida y delgada, con tubos intravenosos conectados a su brazo, pero sus ojos tenían la misma intensidad calculadora que siempre habían tenido. Cuando me vio entrar, su expresión cambió de inmediato a una de vulnerabilidad fingida. Celeste, dijo con voz débil, extendiendo una mano hacia mí. Gracias a Dios estás bien. Estaba tan preocupada. Me quedé cerca de la puerta, negándome a acercarme a su cama. Marcus se colocó de manera protectora entre nosotras. Allison, dije, con la voz firme. Sabemos lo que hiciste. Su expresión de confusión parecía genuina, pero ya había aprendido lo buena actriz que era. ¿De qué estás hablando? Yo fui la que se enfermó. Alguien intentó envenenarnos a las dos. No, respondí. Alguien intentó envenenarme a mí, y esa persona fuiste tú. Por primera vez, vi un destello de algo más oscuro en sus ojos, pero rápidamente lo ocultó detrás de lágrimas aparentemente sinceras. Celeste, no entiendo por qué me acusas de algo tan terrible. Te quiero como a una madre. Jamás te haría daño. ¿Cómo quisiste a la abuela de Hada Reynolds, Eleanor Washington? Pregunté. El cambio en su expresión fue instantáneo. Las lágrimas se secaron, la vulnerabilidad desapareció y, por un momento, vi a la verdadera Allison. Fría, calculadora, furiosa. No sé de quién estás hablando, dijo, pero su voz había perdido toda su falsa calidez. Marcus dio un paso al frente. Allison, encontramos los medicamentos en nuestra casa. Encontramos tu correspondencia. Sabemos del dinero, de los documentos que hiciste firmar a mamá. Lo sabemos todo.
Allison se incorporó en la cama y su máscara de víctima inocente comenzó a resbalar por completo. Marcus, cariño, tienes que entenderlo. Todo lo que hice fue por nosotros, por nuestro futuro. ¿Nuestro futuro?, repitió él, incrédulo. Tu madre es mayor, Marcus. No le quedan muchos años buenos. ¿No sería mejor que pudiera disfrutar sus últimos años en un lugar donde reciba la atención adecuada mientras nosotros construimos una vida juntos sin la carga de preocuparnos constantemente por ella? La frialdad con la que habló de mí como si yo fuera un objeto inconveniente me dio náuseas. ¿Y el dinero?, preguntó Marcus. ¿Todo esto se trataba del dinero? Allison suspiró como si estuviera explicándole algo obvio a un niño. El dinero es importante, Marcus. Tu madre no va a vivir para siempre. Y cuando se haya ido, ¿por qué no deberíamos asegurarnos de estar cómodos? Ella no necesita todos esos ahorros en un asilo de ancianos. ¿Estás hablando de matarme?, dije, con la voz temblorosa pero firme. Por primera vez, Allison me miró directamente con puro odio. Estoy hablando de ser práctica ante una situación inevitable. ¿Y cómo fuiste práctica con la abuela dejada? Su sonrisa se volvió cruel. Eleanor Washington era una anciana solitaria que iba a morir de todos modos. Al menos me aseguré de que sus últimos meses fueran cómodos y de que su dinero terminara en manos de su familia. No tenía a nadie más. Su familia la visitaba una vez al mes si tenía suerte. Yo fui la única que realmente se preocupó por ella al final. Marcus temblaba de rabia. ¿A cuántas otras personas has hecho daño, Allison? No he hecho daño a nadie, respondió fríamente. He proporcionado una transición pacífica a personas que ya estaban sufriendo. ¿Una transición pacífica?, repetí. ¿Llamas transición pacífica a envenenar gradualmente a personas mayores hasta que mueren? Las mantuve cómodas, insistió. Sin dolor, sin miedo. Es más de lo que la mayoría de la gente puede esperar al final de sus vidas. El detective Lee, que había estado tomando notas en silencio, finalmente habló. Señora Whitlock, ¿está admitiendo que causó intencionalmente la muerte de Eleanor Washington y que planeaba hacer lo mismo con Celeste Montgomery? Allison se dio cuenta demasiado tarde de lo que había revelado. Intentó retractarse. No estaba hablando literalmente. Estoy confundida por la medicación. Pero el daño ya estaba hecho. Había mostrado su verdadero yo, y todos en esa habitación habían sido testigos de ello. Allison, dije, finalmente acercándome un poco a su cama, pero manteniéndome fuera de su alcance, quiero que sepas algo. Durante meses, me hiciste dudar de mi propia mente. Me hiciste sentir una carga, como si estuviera perdiendo mi valor como persona. Pero sobreviví, y me aseguraré de que nunca tengas la oportunidad de hacerle esto a nadie más. Sus ojos se llenaron de furia. Vieja estúpida, siseó. Deberías estar agradecida. Iba a darte una muerte digna. Ahora te pudrirás lentamente en alguna institución barata donde a nadie le importas. Marcus se movió hacia ella, pero puse mi mano en su brazo para detenerlo. No vale la pena, le dije. Ya no puede hacernos daño. Cuando salimos de la habitación, sentí como si hubiera enfrentado al demonio que había estado viviendo en mi vida durante meses. Fue aterrador, pero también liberador. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Marcus mientras caminábamos por el pasillo. Como si acabara de despertar de una pesadilla muy larga, respondí. Y como si por fin pudiera empezar a sanar. Esa noche, el detective le llamó para informarme que Allison había decidido confesar a cambio de un acuerdo de culpabilidad. Había admitido no solo el intento de asesinato contra mí, sino también las muertes de Eleanor Washington y de otras 2 mujeres mayores durante los últimos 3 años. ¿3 más?, pregunté horrorizada. Sí. Una vez que empezó a hablar, parecía casi aliviada de admitir lo que había estado haciendo. Creo que llevaba el peso de esos secretos desde hacía mucho tiempo. ¿Qué pasará con ella ahora? Con las confesiones y las pruebas que tenemos, probablemente enfrentará cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando colgué el teléfono, no sentí triunfo ni venganza. Sentí solo una profunda tristeza por todas las vidas que Allison había destruido y un alivio abrumador de que su reinado de terror finalmente hubiera terminado. Pero también sabía que la parte más difícil de mi proceso de sanación apenas estaba comenzando.
6 meses después de aquella horrible noche en la trattoria Giovanni, me despierto cada mañana con una sensación que había olvidado que existía: paz. Es una sensación extraña después de tantos meses viviendo con miedo constante, dudando de mi propia mente, sintiendo que perdía partes de mí misma cada día. Mi rutina matutina ha cambiado por completo. Ya no necesito comprobar obsesivamente si cerré la puerta o apagué la estufa, porque ahora confío en mi memoria. Ya no tengo que cuestionar cada decisión que tomo, preguntándome si es una prueba de deterioro mental. Sé que mi mente está clara, que siempre lo estuvo, y que la confusión y el olvido fueron causados por el veneno, no por una enfermedad. Marcus viene a visitarme todos los domingos, y nuestra relación se ha transformado de maneras que nunca imaginé posibles. La culpa que cargaba por haber dudado de mí, por haber dejado que Allison lo manipulara, lo consumió durante semanas después del juicio. Pero lo trabajamos juntos en terapia familiar y, poco a poco, hemos construido una nueva y más profunda confianza. Mamá, me dijo durante una de nuestras sesiones, creo que una parte de mí siempre supo que algo no estaba bien. Pero era más fácil creer que tu mente se estaba deteriorando que enfrentar la posibilidad de que mi esposa fuera una asesina. ¿Por qué era más fácil?, le preguntó el terapeuta. Porque si mamá estaba enferma, yo podía ser el héroe que cuidaba de ella. Pero si Allison estaba mintiendo, eso significaba que yo había elegido mal, que había traído peligro a la vida de mi madre. Eso me convertiría en el villano de la historia. Fue doloroso escuchar eso, pero también fue un alivio. Marcus había encontrado el valor para ser honesto acerca de sus propios miedos e inseguridades, y eso nos permitió sanar de verdad. El juicio de Allison duró 3 semanas. Yo testifiqué durante 2 días completos, contando mi historia ante un jurado que escuchó con una mezcla de horror y compasión. Hada Reynolds también testificó, hablando con valentía sobre la muerte de su abuela y su determinación de encontrar justicia. Allison intentó usar una defensa por locura, alegando que sufría un trastorno de personalidad que la hacía incapaz de controlar sus acciones. Pero la fiscalía presentó pruebas de años de planificación meticulosa, búsquedas en Internet sobre venenos y métodos de asesinato, documentos falsificados y manipulación financiera deliberada. Cuando se leyó el veredicto, culpable de todos los cargos, no sentí la satisfacción que había esperado, solo vacío. Una mujer a la que una vez llamé familia sería enviada a prisión por el resto de su vida. Y aunque sabía que era justicia, no pude evitar sentir tristeza por lo que podría haber sido si Allison hubiera elegido un camino diferente. Después del juicio, decidí hacer algunos cambios importantes en mi vida. El primero fue mudarme. No podía seguir viviendo en la casa a la que Allison había ido tantas veces para envenenarme lentamente. Cada rincón guardaba recuerdos de esos meses terribles, y necesitaba un nuevo espacio para construir una nueva vida. Encontré una pequeña casa encantadora cerca del lago Lanier, con un patio que me permite pasar horas trabajando con las manos en la tierra. Hay algo profundamente sanador en plantar semillas y verlas crecer, en crear vida después de haber estado tan cerca de perderla. Hada Reynolds se ha convertido en una parte importante de mi nueva vida. Nos reunimos regularmente para tomar café y hemos desarrollado una amistad que va mucho más allá de las circunstancias que nos unieron. Ella está terminando su carrera de enfermería y yo la he estado ayudando económicamente con sus estudios. Es mi manera de honrar la memoria de su abuela, Eleanor, y de agradecerle por haberme salvado la vida. Señora Montgomery, me dijo durante una de nuestras visitas recientes, hay algo que quiero contarle. Dime, querida. He estado pensando en especializarme en el cuidado geriátrico. Quiero trabajar con adultos mayores, ayudarlos a mantener su dignidad e independencia el mayor tiempo posible. Eso es maravilloso, Hada. ¿Qué te inspiró a tomar esa decisión? Usted, respondió simplemente. Verla luchar por recuperar su vida, como se niega a ser definida por lo que Allison le hizo, me mostró que las personas mayores no son víctimas indefensas. Son guerreros que han sobrevivido décadas de vida y merecen respeto y protección. Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Saber que mi horrible experiencia podía inspirar algo bueno en el mundo le dio un propósito a todo el dolor que había sufrido. He comenzado a hablar públicamente sobre mi experiencia, no para buscar atención o compasión, sino para educar a otras familias sobre las señales del abuso a las personas mayores. Es asombroso cuántas personas se me acercan después de mis charlas para decirme que reconocen algunos de los patrones que describo en sus propias familias. Una mujer de 70 años me contó que su yerno la había estado presionando para que le diera acceso a sus cuentas bancarias usando el mismo tipo de manipulación que Allison usó conmigo.
Otra familia se dio cuenta de que los episodios de confusión de su padre siempre ocurrían después de las visitas de su nuevo cuidador. No puedo salvar a todos, pero si mi historia puede ayudar a prevenir siquiera un caso de abuso, entonces todo lo que pasé habrá valido la pena. Marcus ha comenzado a salir con alguien nuevo, una mujer llamada Sara, a quien conoció en un grupo de apoyo para familiares de víctimas de crímenes. Al principio, me preocupaba cómo esto afectaría nuestra relación reconstruida. Pero Sara es realmente maravillosa. Es transparente, honesta y respeta completamente los límites que Marcus y yo hemos establecido. Mamá, me dijo Marcus la semana pasada, quiero que sepas que nunca permitiré que nadie vuelva a hacerte daño. He aprendido a reconocer las señales de manipulación y te prometo que siempre te creeré cuando me digas que algo no está bien. Marcus, le respondí, no necesito que me protejas de todo. Solo necesito que confíes en mí y en mi criterio. Soy más fuerte de lo que cualquiera de nosotros pensó. Y es verdad. Soy más fuerte. El proceso de sobrevivir a la traición de Allison, de luchar por mi cordura y por mi vida, me ha enseñado cosas sobre mí misma que nunca supe. Tengo 62 años, pero en muchos sentidos siento que mi vida real apenas está comenzando. He retomado actividades que había abandonado durante los meses en que Allison me estuvo envenenando. Volví a mis clases de yoga, donde mis compañeras me recibieron con los brazos abiertos. Me uní a un club de lectura en la biblioteca pública local. Incluso tomé clases de pintura, algo que siempre había querido hacer pero para lo que nunca había encontrado tiempo. Cada nueva actividad, cada nueva amistad, cada día que despierto sin miedo es una victoria sobre lo que Allison intentó hacerme. Ella trató de convertirme en una víctima indefensa, una anciana confundida que podía ser manipulada y eventualmente eliminada. Pero fracasó. Una tarde, mientras trabajaba en mi jardín, encontré una carta en mi buzón. No tenía dirección de remitente, pero reconocí inmediatamente la letra. Era de Allison, escrita desde la prisión. Por un momento, consideré tirarla sin abrir. No le debía nada y no tenía ninguna obligación de leer sus palabras. Pero la curiosidad pudo más que la prudencia. La carta era breve y, típica de Allison, completamente egocéntrica. No se disculpaba por lo que había hecho. En cambio, se quejaba de las condiciones de la prisión e insistía en que había sido malinterpretada. Terminaba con una frase que me hizo reír a pesar de todo. Espero que aprecies el favor que intenté hacerte. Incluso ahora, incluso después de confesar múltiples asesinatos, Allison se veía a sí misma como la heroína de su propia historia. Fue un recordatorio perfecto de por qué había sido tan peligrosa y de por qué mi decisión de cortar todo contacto con ella había sido la correcta. Quemé la carta en la chimenea esa misma noche, observando cómo las palabras se convertían en cenizas. Fue simbólico. El último vestigio de poder que Allison tenía sobre mí se transformó en humo y desapareció para siempre. Esta mañana, mientras tomo mi café en el porche de mi nuevo hogar, viendo salir el sol sobre el lago Lanier, reflexiono sobre todo lo que he perdido y todo lo que he ganado. Perdí mi inocencia sobre la capacidad humana para el mal. Perdí la versión de mí misma que creía que la bondad siempre sería reconocida y recompensada. Pero gané algo mucho más valioso. Gané la certeza absoluta de mi propia fortaleza. Gané la sabiduría que surge de sobrevivir a lo impensable. Gané una relación más profunda y honesta con mi hijo. Y gané la satisfacción de saber que mi experiencia está ayudando a proteger a otros. Marcus llegará en una hora para nuestro almuerzo dominical semanal. Vamos a cocinar juntos, algo que solíamos hacer cuando él era niño, pero que dejamos de hacer cuando Allison entró en nuestras vidas. Es una tradición que hemos recuperado junto con tantas otras cosas que pensé que había perdido para siempre. Mientras lo espero, pienso en todas las personas que no tuvieron tanta suerte como yo. Eleanor Washington y las otras víctimas de Allison nunca tuvieron la oportunidad de reconstruir sus vidas, pero su memoria sigue viva en el trabajo que Hada y yo estamos haciendo para prevenir futuros abusos. A los 62 años, he aprendido que la vida puede cambiar en un instante. Puede convertirse en una pesadilla sin previo aviso, pero también puede transformarse en algo hermoso cuando menos lo esperas. La clave es no rendirse nunca, seguir luchando, incluso cuando parece que toda esperanza está perdida. Soy Celeste Montgomery. Sobreviví a un intento de asesinato por parte de mi propia familia. Y estoy aquí para contar mi historia, no como una víctima, sino como una guerrera que se negó a ser silenciada. Y cada día que despierto libre, sana y dueña de mi propia vida es mi venganza más dulce contra quienes creyeron que podían destruirme. ¿Te gustó mi historia? ¿Y desde qué ciudad nos escuchas? Nos vemos en los comentarios. Si te gustó la historia, puedes apoyarme enviando un super thanks para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu dulce apoyo. Espero con ansias tus comentarios sobre la historia. En pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con amor y respeto.